Me enteré de la boda de mi propia hija por una foto en internet. No por una llamada, no por un mensaje, por una imagen borrosa, llena de sonrisas ajenas, donde yo no existía. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí se quebró en silencio. Mi nombre es Elena. Tengo 68 años. Toda mi vida trabajé limpiando casas, cuidando niños ajenos, levantándome antes del amanecer para que a mis hijos nunca les faltara nada. Nunca fui una mujer de lujos. Fui una mujer presente. Crié sola a mi hija, después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía 8 años. Recuerdo haberle prometido con la voz temblando que mientras yo respirara, ella jamás estaría sola. Cumplí esa promesa, incluso cuando ya nadie parecía recordarla. Nuestra casa era sencilla, paredes claras, fotos antiguas, una mesa de madera gastada por los años. No era grande, pero era hogar. La compré con el esfuerzo de toda una vida. Cada ladrillo llevaba mis manos cansadas. Mi hija creció, estudió, se casó y se fue. Yo me quedé. No porque quisiera, sino porque alguien tenía que cuidar la raíz mientras ella volaba. Nunca me quejé, nunca pedí nada, solo esperaba respeto. Aquella noche, sentada sola en el sofá, abrí el celular sin pensar. Deslicé la pantalla y la vi, vestida de blanco, radiante, rodeada de aplausos, flores y copas levantadas. Mi hija estaba casándose y yo no había sido invitada. Leí los comentarios. ¡Qué boda tan hermosa! Familia perfecta. ¡Qué madre tan orgullosa debe estar! Cerré los ojos. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. El llanto ya no salía fácil a mi edad. Lo que más dolía no era la boda. Era la certeza de que, para ella, yo ya no era parte de su vida. Recordé las noches en vela cuando tenía fiebre. Los zapatos rotos que nunca me compré para comprarle los suyos. Las veces que defendí su nombre, incluso cuando ella misma se avergonzaba del mío, y aún así, me borró. Esa noche no dormí. Miré el techo hasta que amaneció, y con la primera luz del día, tomé una decisión que cambiaría todo. No fue por venganza, fue por dignidad. Porque hay un momento en la vida en que una madre entiende que amar no significa seguir siendo invisible. Y ese momento había llegado. Al día siguiente la casa se sentía distinta. No había cambiado nada, pero yo sí. Caminé descalza por el pasillo estrecho, tocando las paredes como si fueran viejas amigas. Cada marca tenía una historia, cada rincón guardaba un sacrificio que nadie más veía. Preparé café para uno. Siempre había preparado para dos, incluso cuando ella ya no vivía allí. Era una costumbre tonta, pero era mi forma de no sentirme tan sola. Mientras el café hervía, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hija. «Hola, mamá. Después hablamos. Estoy muy ocupada». Nada más. Ni una explicación, ni una disculpa, ni siquiera una mentira amable. Ahí entendí que no había sido un olvido. Había sido una elección. Con el paso de las horas, los recuerdos comenzaron a pesar como piedras. Recordé cuando firmé la casa a su nombre, para evitar problemas en el futuro. Eso fue lo que ella me dijo, que era solo un trámite, que yo siempre tendría mi lugar allí. Confié. Porque una madre no imagina que su propia hija pueda traicionarla. Pero poco a poco, todo empezó a encajar. Las visitas cada vez más cortas, las llamadas espaciadas, las respuestas frías, las decisiones tomadas sin consultarme. Yo me había convertido en un mueble viejo dentro de mi propia casa. Esa tarde, ella apareció. Entró sin saludar, hablando por teléfono, riéndose. Colgó y me miró como si yo interrumpiera su día. «Mamá, necesito que firmes unos papeles», dijo, dejando un sobre la mesa. «Es solo para regularizar unas cosas». No me miró a los ojos. Tomé el sobre con manos temblorosas. Leí lentamente. Cada palabra era un golpe seco. No era regularización, era desalojo. El silencio entre nosotras fue más fuerte que cualquier grito. Ella cruzó los brazos, impaciente. «No hagas drama.
Ya eres mayor. Esto es lo mejor para todos, dijo, con una voz que ya no reconocía. Puedes irte a vivir con una amiga o... no sé. Amiga. Como si yo tuviera opciones. Como si mi vida pudiera caber en una bolsa. No grité, no lloré. Solo asentí, porque hay dolores tan grandes que no hacen ruido. Esa noche dormí sentada en la cama, abrazando una manta vieja. Escuché la lluvia golpear el techo. Sentí frío, pero el frío no venía del clima. Venía de entender que había criado a alguien que ya no me veía como madre, sino como un estorbo. Y mientras la casa crujía en la oscuridad, algo dentro de mí comenzó a entendecerse. No era odio, era claridad. Y esa claridad aún no había mostrado su verdadero peso. A la mañana siguiente, el sonido de llaves ajenas me despertó. No eran las mías, no tenían mi ritmo. Abrí los ojos y por un instante olvidé dónde estaba. Luego recordé todo. La foto, la boda, los papeles, la mirada fría de mi hija. Me senté despacio. Las piernas me temblaban. Escuché voces en la sala, risas bajas, pasos firmes, seguros, como si ese lugar ya no me perteneciera. Cuando salí del cuarto los vi. Mi hija estaba allí, acompañada de su esposo. Él me miró de arriba abajo, con una expresión incómoda, como si yo fuera parte del problema y no la raíz de todo. Mamá, él es Daniel, dijo ella sin emoción. Ya te había hablado de él. No era cierto. Nunca me habló de nadie. Daniel no me extendió la mano. Solo asintió, distante. Sobre la mesa estaban los mismos documentos del día anterior. Ahora abiertos, listos. Necesitamos resolver esto hoy, dijo mi hija. El abogado viene más tarde. La palabra abogado cayó como una piedra. ¿Hoy? Pregunté apenas audible. Sí, no queremos problemas, respondió ella mirando su reloj. Ya hemos sido pacientes. Pacientes. Esa palabra me dolió más que todo lo demás. Me senté lentamente. El silencio se volvió espeso. ¿Sabes qué estás haciendo?, le pregunté. Esta es mi casa. Ella suspiró, cansada. No, mamá, esta casa es mía. Tú solo vivías aquí. Esas palabras no se gritan, se clavan. Sentí cómo algo se rompía dentro de mi pecho, pero no dejé que se notara. No les daría ese espectáculo. Daniel habló por primera vez. Mira, Elena, esto no es personal. Solo necesitamos el lugar libre. Hay planes. Planes. Siempre hay planes. Cuando ya no quedamos nosotros. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera el día seguía como si nada. La gente pasaba. Los autos circulaban. El mundo no se detenía por mi caída. Firmé. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no tenía fuerzas para suplicar. Cuando dejé la pluma sobre la mesa, mi hija tomó los papeles sin mirarme. Te llamamos luego para ver cuándo puedes sacar tus cosas, dijo. Luego, siempre luego. Regresé a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama y miré alrededor. 30 años de vida reducidos a una habitación. Escuché cómo se reían en la sala, cómo planeaban reformas, cómo hablaban del futuro. Un futuro donde yo no existía. Esa fue la traición. No el desalojo, no los papeles. Fue darme cuenta de que mi ausencia ya había sido ensayada. Y funcionaba perfectamente. Salí de la casa con una maleta vieja y una bolsa de plástico. Nada más. Eso era todo lo que quedaba de mí. La puerta se cerró detrás, no con fuerza, sino con indiferencia. Ese sonido fue peor que un golpe. El aire de la calle estaba frío. Un frío que se metía por la ropa y por los huesos. Caminé sin rumbo fijo, arrastrando la maleta por la acera irregular, mientras la gente pasaba a mi lado sin verme. No sabía a dónde ir. Nunca imaginé que necesitaría pensarlo. Me senté en una parada de autobús. Miré mis manos. Estaban hinchadas, ásperas, cansadas. Las mismas manos que habían criado a mi hija. Ahora no sostenían nada. El cielo comenzó a oscurecerse. Nubes pesadas. La lluvia llegó sin aviso. No corrí. No tenía prisa. Cuando una pierde todo,
mojarse ya no importa. La gente se refugiaba. Yo me quedé allí, empapada, sintiendo como el agua caía sobre mi rostro mezclándose con lágrimas que no pedí permiso para salir. Una mujer me miró con lástima. Un hombre bajó la cabeza. Nadie dijo nada. La vergüenza no grita, se instala. Pasé la noche en una pensión barata, pagando con los pocos billetes que llevaba en el bolsillo. La habitación olía a humedad. La cama crujía con cada movimiento. Me quité los zapatos mojados y me senté en el borde del colchón. Mis pies estaban fríos, mi corazón también. Miré el techo desconchado y pensé en todo lo que había hecho bien. Y aún así, ¿cómo había terminado allí? A la mañana siguiente, volví a la casa. No para entrar, solo para recoger algunas cosas. Mi hija no estaba, pero su esposo sí. «No puedes pasar», dijo desde la puerta firme. «Ya no es tu casa». El portón entre nosotros era bajo. Podía ver mis plantas secándose, la ventana de mi cuarto cerrada. «Solo necesito mis fotos», susurré. Daniel negó con la cabeza. «Eso lo vemos después. No compliques las cosas». Después, siempre después. Me fui con la cabeza baja. Sentí las miradas de los vecinos. Algunos sabían, otros imaginaban. Cada paso era una derrota. Esa tarde, me senté en un banco del parque. El sol se escondía, el frío volvía. Me abracé a mí misma, como solía abrazar a mi hija cuando tenía miedo. Y por primera vez, sentí miedo yo, no del futuro, sino de haber sido borrada tan fácilmente. Pero incluso en esa humillación profunda, algo dentro de mí seguía respirando. Débil, cansado, pero vivo. Las noches se volvieron largas, demasiado largas para alguien que ya no tenía un lugar propio. Me quedé varios días en la misma pensión. Pagaba noche por noche, sin saber cuántas más podría permitirme. Cada mañana despertaba con la misma pregunta y sin respuesta. Caminaba por la ciudad como una sombra. Entraba a iglesias solo para sentarme en silencio. Miraba escaparates que no necesitaba. Observaba familias desde lejos. Aprendí a comer despacio. No por educación, sino para engañar al hambre. Una tarde, mientras contaba monedas frente a un pequeño almacén, alguien tocó mi hombro. ¿Elena? Levanté la mirada con desconfianza. Era Rosa, una antigua vecina de cuando mi hija era niña. Tenía el cabello más corto, algunas arrugas nuevas, pero los mismos ojos sinceros. «Te vi el otro día», dijo. «No quise incomodarte, pero me preocupé». No supe qué responder. Las palabras no salían. Rosa me invitó a un café. Acepté con miedo. A confiar, le tenía miedo. Hablamos poco. Más silencios que frases. No le conté todo. Solo lo suficiente para no sentirme completamente invisible. «Puedes quedarte en mi casa unos días», ofreció. «No es mucho, pero es limpio». Dudé. Miré mis manos otra vez. Asentí. Su casa era pequeña, pero cálida. Olor a pan. Una manta doblada sobre el sofá. Un gesto simple que me hizo llorar en el baño, en silencio. No era la solución. Era un respiro. Pasaron las semanas. Yo ayudaba en lo que podía. Cocinaba, limpiaba. No quería ser una carga. Cada tanto pensaba en mi hija, no con rabia, con una tristeza espesa. Una mañana, mientras ordenaba una caja vieja en la casa de Rosa, encontré algo que no me pertenecía. Un sobre amarillento con mi nombre. Eso estaba entre cosas antiguas que me dejaron cuando se mudaron, explicó Rosa. Nunca supe si era importante. Mis manos comenzaron a temblar. Dentro había documentos, fechas, firmas. No los entendí del todo, pero sentí algo. No esperanza, sino inquietud. Había una historia ahí, una que yo había olvidado, o que alguien había querido que olvidara. Esa noche no dormí. Leí y releí cada hoja con dificultad, con miedo. No sabía aún qué significaban. Solo sabía que no estaban allí por casualidad. Por primera vez desde que salí de mi casa, sentí algo distinto al dolor. Sentí que quizá, solo quizás, no todo estaba perdido.
Pasé días con esos documentos escondidos en mi bolso como si fueran algo frágil o peligroso. No sabía si abrirlos del todo o fingir que nunca los había visto. Cada hoja tenía fechas antiguas, números, sellos oficiales, palabras que me resultaban pesadas. Una tarde, decidí ir a un pequeño despacho jurídico del barrio. Nada elegante, nada lujoso, solo una placa desgastada y una puerta entreabierta. El abogado era un hombre mayor de voz calma. Me escuchó sin interrumpirme. Eso ya era un regalo. Le entregué los papeles con manos temblorosas. Los leyó despacio. Frunció el ceño. ¿Usted firmó esto?, preguntó. Sí, pero hace muchos años, respondí. Me dijeron que era solo para proteger a mi hija. El silencio se alargó. Demasiado. Señora Elena, dijo al fin, aquí hay algo que no encaja. Mi corazón empezó a golpear fuerte. Me explicó que la casa nunca había sido completamente transferida como yo creía, que existía una cláusula que garantizaba mi derecho vitalicio, que legalmente nadie podía echarme sin mi consentimiento pleno. Pero yo firmé, insistí. Él negó con la cabeza. Firmó bajo confianza, y eso en este caso importa. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio por no estar loca, miedo por lo que venía. Hay más, continuó. ¿Estos movimientos financieros los reconoce? Miré las cifras. No, nunca. Alguien había usado mi nombre, mi firma, mi silencio. Salí del despacho con las piernas débiles. El mundo parecía girar distinto. No era solo abandono, era traición calculada. Esa noche hablé con Rosa. Le conté todo. Ella apretó mis manos con fuerza. Tienes que defenderte, dijo. No por la casa, por ti. Defenderme. Nunca fui buena en eso. Pasaron días de insomnio, de recuerdos, de miedo a enfrentar a mi propia hija. Pero también pasaron llamadas, reuniones, papeles nuevos. Cada paso era lento, doloroso. Un día recibí un mensaje de mi hija. Mamá, necesitamos hablar. Hay cosas que no entiendes. Sonreí por primera vez en semanas, no por alegría, por claridad. Ya no era yo la que no entendía. Esa noche me miré al espejo. Vi a una mujer cansada, pero firme. No sabía cómo terminaría todo. Solo sabía que ya no estaba sola, ni equivocada. La verdad había empezado a respirar, y cuando la verdad respira, el silencio deja de proteger a los culpables. Nos encontramos en una cafetería neutral. Ni su casa, ni la mía. Mi hija llegó primero, elegante, segura, con esa tranquilidad de quien cree tener el control. Yo me senté frente a ella sin abrazarla. Eso la desconcertó. Mamá, esto se salió de proporción, dijo. Estás escuchando a gente que no entiende nuestra situación, nuestra. Siempre hablaba en plural cuando quería esconderse. Respiré hondo. Saqué los documentos del bolso y los puse sobre la mesa. Explícame esto, le pedí. Los miró apenas unos segundos. Luego apartó la vista. No es lo que crees. Esa frase me dolió más que un grito. Usaste mi nombre, dije. Mi firma, mi confianza. Ella apretó los labios. Era necesario, respondió. Tú ya no podías manejar esas cosas. Yo solo ordené el caos. Caos. Mi vida reducida a una palabra cómoda. ¿Y echarme de mi casa también era necesario? Pregunté con la voz firme. Hubo un silencio incómodo. Las tazas de café seguían humeando, intactas. No te echamos, dijo al fin. Fue temporal, hasta que entendieras. ¿Entender qué? Que ya no tenía derecho ni a un cuarto. Nunca te faltó nada, continuó. Siempre te cuidé. Sonreí con tristeza. Cuidar no es borrar, le respondí. Amar no es humillar. Por primera vez bajó la mirada. Yo también tengo una vida, susurró. Un esposo, planes. Y yo tengo una historia, contesté. Y no la voy a regalar. Saqué la última hoja, la que el abogado había señalado. Legalmente no podían sacarme, dije. Y moralmente, tú lo sabes.
Sus manos comenzaron a temblar. ¿Vas a denunciarme?, preguntó casi en un hilo de voz. Negué despacio. No vine por venganza, vine por verdad. Levantó los ojos, llenos de algo que no supe si era culpa o miedo. ¿Entonces qué quieres?, preguntó. Pensé unos segundos. Quiero que reconozcas lo que hiciste, respondí, y que entiendas que hay consecuencias. Pagó el café sin mirarme. Se levantó rápido. Nunca pensé que llegarías tan lejos, dijo antes de irse. Yo sí, porque cuando una madre deja de callar, no es por odio, es porque ya no puede seguir desapareciendo. Y esa confrontación no cerró la herida, pero la dejó expuesta. No volví a verla durante semanas, ni llamadas, ni mensajes. El silencio regresó, pero esta vez no me aplastaba. Esta vez me protegía. El proceso legal avanzó despacio, como todo lo que realmente importa. No hubo escándalos, no hubo gritos, solo verdades puestas sobre la mesa, una tras otra. Volví a mi casa una mañana gris. La puerta se abrió con la misma llave de siempre. Entré despacio. Nada estaba igual. Habían movido muebles, quitado fotos, pintado paredes, pero el aire aún me reconocía. Caminé por cada habitación, toqué la mesa, la ventana, el marco de la puerta donde había marcado la altura de mi hija cuando era niña. No sentí triunfo, sentí cierre. Días después, mi hija vino a verme, sola. No traía documentos, no traía excusas largas, solo cansancio. Perdón, dijo. No supe parar, asentí. El daño ya está hecho, respondí. Pero yo no necesito castigarte para recuperar mi dignidad. Se sentó frente a mí. Lloró. No la abracé. ¿Aún soy tu madre?, preguntó. Pensé la respuesta con cuidado. Siempre seré la mujer que te dio la vida, dije. Pero ser madre también es saber cuándo soltar. No discutió, no insistió. Se fue en silencio. Con el tiempo arreglé la casa a mi manera. Volví a colgar mis fotos, planté flores nuevas. Aprendí algo tarde, pero lo aprendí bien. El amor no debe costarte tu lugar en el mundo. Hoy camino despacio, pero firme. No le debo explicaciones a nadie, porque hay injusticias que no se reparan con castigos, sino con límites. Y hay heridas que no se cierran volviendo atrás, sino avanzando sin culpa. Yo no perdí una casa, recuperé mi nombre, y eso nadie vuelve a quitártelo. El tiempo no lo cura todo, pero enseña a mirar el dolor sin que duela igual. Pasaron meses. La casa volvió a llenarse de rutinas simples. El café por la mañana, la radio bajita, el sol entrando por la ventana de la cocina. Nada extraordinario. Y, aún así, todo distinto. No volví a ser la misma mujer que salió con una maleta vieja bajo la lluvia. Esa versión de mí se quedó en la calle, aprendiendo. Ahora entiendo algo que antes me negaba a ver. Muchas madres enseñamos a nuestros hijos a volar, pero olvidamos enseñarles a mirar atrás. Mi hija llamó algunas veces. Conversaciones cortas, cuidadosas, sin reproches. No hablamos del pasado, no porque lo haya perdonado todo, sino porque hay silencios que ya dijeron suficiente. A veces me preguntan si la extraño. La respuesta es complicada. Extraño a la niña que fui criando, no a la mujer que decidió borrarme. Y aceptar eso también es una forma de amor propio. Aprendí a decir no sin explicaciones. Aprendí que la sangre no justifica el abuso. Aprendí que la vejez no es sinónimo de debilidad. Lo más duro no fue perder mi casa por un tiempo. Fue darme cuenta de cuántas veces me había puesto en último lugar sin que nadie me lo pidiera. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo culpa. Veo historia. Veo resistencia. Hay personas que creen que la justicia siempre llega con aplausos. No es verdad. A veces llega en silencio, en una llave recuperada, en una puerta que vuelve a abrirse, en la decisión de no permitir más humillaciones. Si estás escuchando esta historia y sientes un nudo en el pecho, tal vez no sea solo por mí. Tal vez sea porque conoces a alguien así.
o porque tú mismo has callado demasiado tiempo. No esperes a que te saquen de tu lugar para defenderlo. No esperes a que te borren para recordarte. La dignidad no se hereda, se protege. Y aunque duela aceptarlo, a veces dejar de ser invisible es el acto de amor más grande que una madre puede hacer por sí misma. No todas las historias terminan con abrazos, algunas terminan con silencio. Y verdad, hoy vivo sola, pero no vacía. Mi casa no volvió a ser un símbolo de conflicto, volvió a ser refugio. Un lugar donde nadie me apura, nadie me usa, nadie me borra. A veces me siento junto a la ventana y observo a la gente pasar. Jóvenes con prisa, familias distraídas, madres que aún no imaginan lo que el tiempo puede cambiar. No siento rencor. El rencor cansa más que el dolor. Y yo ya cargué demasiado. Tampoco me siento víctima. Las víctimas se quedan atrapadas en el momento. Yo seguí caminando. Entendí algo que nunca me enseñaron. Ser madre no significa desaparecer. No significa aguantarlo todo. No significa callar cuando duele. Durante años confundí amor con sacrificio absoluto. Pensé que mientras más cediera, más me querrían. Me equivoqué. El respeto no nace del sacrificio ciego, nace del límite. A mi hija le deseo paz, de verdad, pero la paz no se construye pisando a otros, ni siquiera a una madre. Si algún día vuelve a buscarme con humildad, sabré escuchar, pero nunca volveré a ocupar un lugar donde tenga que mendigar presencia, porque aprendí que la vejez no es el final de la dignidad, es la prueba de cuánto nos respetamos cuando ya nadie nos exige nada. Hay muchas Helenas en el mundo, mujeres que dieron todo, que criaron, sostuvieron, protegieron, y un día fueron tratadas como un estorbo. Si esta historia llegó hasta ti, no la ignores. Mira a tus padres, mira a tus abuelos, y si eres uno de ellos, mírate a ti mismo. Tu valor no disminuye con los años. Tu voz no pierde fuerza. Tu historia no se borra porque alguien decida olvidarla. La dignidad no se defiende con gritos, se defiende con decisiones. Y la mía fue simple, aunque dolorosa, elegirme. Porque al final, cuando todos se van, cuando el ruido se apaga, cuando las máscaras caen, solo queda una pregunta. ¿Te respetaste a ti mismo? Yo, por fin, sí. Hay lecciones que no llegan cuando deberían, llegan cuando ya dolió suficiente. Durante mucho tiempo pensé que el amor verdadero era aguantar palabras que no se dicen, aguantar ausencias, aguantar humillaciones disfrazadas de decisiones prácticas. Pensé que si me hacía pequeña, los demás tendrían más espacio para quererme, pero no fue así. Me hice invisible. Nadie me dijo que el silencio constante también educa, que cuando callas siempre, enseñas a otros que pueden pasar por encima de ti. No culpo solo a mi hija. También me miro a mí, a la mujer que justificaba todo, que decía no pasa nada, cuando sí pasaba, que prefería perder su lugar antes que incomodar. Hoy sé que el respeto no se pide, se establece. Y aunque aprenderlo tarde duele, vivir sin aprenderlo duele más. A veces me preguntan si me arrepiento de algo. Sí. Me arrepiento de no haberme defendido antes, de no haber puesto límites cuando aún había tiempo de evitar la herida. Pero no me arrepiento de haber despertado, porque despertar, aunque tarde, es volver a existir. Hoy hablo con otras mujeres de mi edad, historias distintas, el mismo patrón. Hijos que deciden, familias que olvidan, madres que se adaptan hasta desaparecer. Cuando las escucho, no doy consejos, solo digo una cosa: no te borres. No esperes a que te lastimen para darte valor. No entregues tu dignidad como si fuera parte del trato. Amar no debería doler así, y si duele, algo está mal. Si esta historia te removió por dentro, no es casualidad. Tal vez sea una advertencia, tal vez sea un espejo, tal vez sea el empujón que alguien necesitaba para hablar o para parar. La vida no se mide por cuánto aguantamos, se mide por cuánto nos respetamos mientras vivimos. Yo ya no tengo miedo de estar sola.
Tengo miedo de volver a traicionarme. Y ese miedo me cuida. Porque al final, cuando se apagan las voces externas, cuando nadie aplaude ni reclama, solo quedas tú contigo. Y créeme, dormir en paz contigo misma vale más que cualquier casa, cualquier herencia, cualquier apellido. Eso fue lo que aprendí. Tarde, pero libre. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad. Fue porque esta historia tocó algo que no siempre se dice en voz alta. Tal vez pensaste en tu madre, en tu padre, en un abuelo que ya no está. O tal vez en ti mismo. Durante mucho tiempo, la sociedad nos enseñó que los padres deben dar sin límite, que envejecer es retirarse, que callar es sinónimo de amor. Pero no es verdad. Nadie merece ser tratado como un estorbo después de haber dado una vida entera. Nadie debería descubrir que ya no importa cuando ya es tarde. Yo conté mi historia no para señalar culpables, sino para recordar algo esencial. La dignidad no tiene edad. Hay heridas que no sangran, pero pesan más que cualquier golpe. La indiferencia, el abandono silencioso, la humillación disfrazada de decisión práctica. Si eres hijo o hija y estás escuchando esto, mira a tus padres mientras aún están. Pregúntales cómo se sienten de verdad, no solo cuando necesitas algo. Y si eres madre o padre, no te borres por amor. No entregues tu lugar esperando gratitud eterna. El amor sano no exige que desaparezcas. Yo no busqué venganza, busqué respeto. Y entendí que a veces la justicia más profunda no viene de los tribunales, sino del momento en que decides no permitir más abusos. Aunque duela. Si esta historia te hizo pensar, háblalo, escríbelo, compártelo. Porque cuando una historia se queda en silencio, se repite en otra casa, con otros nombres, con el mismo final injusto. Tal vez hoy sea solo un video, pero mañana puede ser una conversación necesaria. Un límite puesto a tiempo. Una llamada que nunca se hizo. Yo soy Elena, una mujer común, una madre, una persona que aprendió tarde, pero aprendió. Y si algo quiero que recuerdes es esto: el respeto no se mendiga, la dignidad no se negocia, y el amor verdadero nunca debería hacerte sentir invisible. Gracias por escuchar. Gracias por quedarte hasta el final. Y gracias sobre todo por no mirar hacia otro lado. Porque mientras alguien escuche estas historias, todavía hay esperanza. Hay un momento en la vida en que entiendes algo con absoluta claridad. No llega con ruido, llega en silencio. Es el momento en que dejas de esperar que alguien te elija y te eliges tú. Yo llegué a ese momento tarde, después del dolor, después de la humillación, después de sentirme invisible incluso para la persona que más amé. Pero llegué. Hoy ya no explico mi historia para justificarme. La cuento porque sé que no es solo mía. Hay muchas personas mayores viviendo con miedo a estorbar, miedo a incomodar, miedo a perder el poco cariño que les queda. Y ese miedo también es una forma de prisión. Durante años creí que ser buena madre era aguantar todo, callar, ceder, desaparecer poco a poco. Nadie me dijo que el amor sin respeto se convierte en abuso. Nadie me enseñó que poner límites no te hace egoísta, te hace humano. Hoy camino más despacio. Mi cuerpo ya no responde como antes, pero mi mente está clara. Ya no me traiciono para que otros se queden. Ya no me achico para no molestar. Ya no confundo soledad con fracaso, porque entendí algo esencial. Estar sola no es lo mismo que estar vacía. Si esta historia llegó a ti y sentiste incomodidad, no la ignores. La incomodidad suele ser el primer paso hacia el cambio. Habla, pregunta, escucha. Y si eres padre o madre, recuerda esto: no educamos solo con palabras, educamos con lo que permitimos. Si permitimos el desprecio, enseñamos desprecio. Si permitimos la indiferencia, enseñamos olvido. Yo no quiero ser olvidada, quiero ser respetada, aunque sea en silencio. Y si eres hijo, no esperes a que sea tarde para valorar. El tiempo no devuelve llamadas que nunca hiciste. Esta no es una historia de odio, es una historia de despertar, porque a veces, para volver a vivir,
Primero hay que dejar de mendigar amor. Y ahora que llegaste hasta aquí, solo te dejo una última frase. No es consejo, no es reproche, es verdad. El día que dejas de permitir que te borren, empiezas a existir de nuevo. Y yo, ese día, volví a nacer.